Bienvenidos a este primer bloque de videos de entrevistas de la Red de Estudios sobre Educación, RED. La Red es un espacio académico que agrupa a docentes e investigadores de Iberoamérica en torno al proyecto Perfeccionamiento de las Ciencias de la Educación. Estamos muy contentos de desarrollar esta secuencia de entrevistas. Mi nombre es Claudia Tapia, profesora investigadora del Departamento de Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora, es una universidad pública en México. El objetivo de esta sección de entrevistas es difundir los aportes, experiencias y en general el quehacer de nuestros investigadores de la red. En esta ocasión hablaremos sobre el tema los profesores noveles en Iberoamérica y para ello tenemos el gusto que nos acompañe la doctora Mariel Montes Castillo. Doctora Mariel, bienvenida. Buenas tardes, un gusto saludarte, Claudia. Agradezco el espacio a la red y bueno, externo mi felicitación para esta jornada de entrevistas que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Con los miembros participantes de la red y el público en general. Y nosotros encantados de tenerlos, doctora Mariel. La doctora Mariel, aquí presente, ella es catedrática, investigadora de la Universidad de Sonora, México. Ella es una reconocida experta en el tema de profesorado, a quien agradecemos su tiempo y el compartir su experiencia en esta temática pues tan interesante, útil y pertinente para nuestra audiencia en Iberoamérica. Desde este marco me permito compartir el currículum, ¿qué les parece? De la doctora Mariel para que la conozcan, ¿verdad? Ella también, por supuesto, es miembro de nuestra red. Y posteriormente, ¿qué les parece si iniciamos? Muy bien, vamos a compartir ahora su resumen curricular. Ella es doctora en educación en la línea de formación del profesorado, en la didáctica y organización de las áreas del currículum y evaluación de las instituciones educativas. Con mención cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, maestría en investigación educativa y maestría en formación docente. Licenciada en enseñanza de idiomas y en proceso, no, ya lo obtuvo, ¿verdad? ¿Obtuviste ya el título? De la licenciatura en psicología. ¿Verdad, doctora Mariel? Sí, ya concluimos ese programa, sí. Y como les decía, pues ella es catedrática e investigadora de tiempo completo en la Universidad de Sonora en México. Sus investigaciones se desarrollan en las líneas de evaluación de las instituciones, académicos y alumnos de instituciones de educación superior y media superior, violencia escolar, jóvenes y autoconcepto y formación del profesorado. Políticas públicas en el campo de la educación y la comunicación, así como en metodología de investigación para las ciencias sociales. Conferencista y ponente nacional e internacional, coautora de los libros Tendencias Críticas y Nuevos Retos de la Comunicación en México y Relaciones Interactivas, Internet y Jóvenes de Secundaria en México, así como de publicaciones en revistas indexadas de alto prestigio científico. Destaca su participación como asesora de UNESCO para el proyecto de TICS en educación en el año 2019. Miembro de la Red de Estudios sobre Educación, RED, por supuesto, miembro del cuerpo académico Grupo de Enseñanza e Investigación de la Comunicación en América Latina. Coordinadora del Laboratorio de Comunicación, actualmente, ¿verdad? Doctora Mariel es coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de su universidad, la Universidad de Sonora, Laxeus. Entonces, ahí está, también es asesora de proyectos y bueno, actualmente de verdad este año ha sido excelente, ¿verdad, doctora? Ella acaba de obtener el premio Anuyes 2022 a la innovación, a la práctica docente y también recientemente se incorpora de nuevo al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchísimas felicidades, doctora Mariel, de verdad. Muchas gracias, abrazo con cariño estos reconocimientos después de haber vivido un periodo, ¿verdad?, de pandemia que fue, pues, caótico para la docencia, que fue una de las profesiones más sentidas después de la médica, por la atención que se tuvo que dar inmediata en los diferentes contextos educativos, en los rurales, en los urbanos y en los suburbanos. De verdad, un reconocimiento yo creo que el proyecto se desarrolló, avanzó, creció y pues tuvo este impacto. Y mira nada más este reconocimiento bien merecido también. Entonces, doctora, pues, ¿qué le parece si iniciamos con el tema? Que, verdad, toda nuestra audiencia va a estar encantada y muy interesada de escucharle toda su experiencia, toda su trayectoria que tiene en este tema de los profesores noveles. Sobre ello vamos a hablar algunos puntos, les comparto, es acerca de las características
para identificar a estos profesores noveles, ¿no? Sus principales problemas, cómo los afrontan, algunas recomendaciones, doctora, que les pueda dar también a los profesores noveles para tener éxito en su función docente, y bueno, ¿y qué cambios puede hacer las instituciones formadoras para la inserción de docentes principiantes? Sobre esos puntos vamos a tratar esta entrevista. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos con el primer punto que tiene que ver con cuáles son esas características, doctora Mariel, para identificar a los profesores como noveles en pues Iberoamérica? Inicialmente pensamos que porque están jóvenes, ¿verdad? Pero ¿será ese el criterio? A ver, platiquen. Bueno, es diverso, ¿no? Sí hay, la teoría sostiene, sobre todo los autores como Carlos Marcelo, Binman, José Cardona Andújar, por ejemplo, que son personas quienes aportan a la línea de investigación, a la línea de formación del profesor principiante o profesor novel, pues ellos sí dan como una característica de las principales la edad en cuanto a que son profesores o profesoras jóvenes recién egresados, pero también cuando hablamos de aquellos docentes que tienen conocimiento disciplinar, más no se han formado en la profesión docente, hablamos de personas con mayor edad, por ejemplo, un abogado que tenía con su despacho 20, 30 años y que después de concluir esa etapa decide convertirse en profesor o profesora, pues no va a ser un profesor o profesora joven, ¿no? Sin embargo, va a empezar su proyecto de inserción a la docencia, sí. Pero bueno, ¿por qué se caracterizaba por ser los más jóvenes? Porque las escuelas, en este caso, por ejemplo, en México, las instituciones normalistas, las normales, las universidades pedagógicas, también en el contexto internacional en Iberoamérica, que forman profesores a los 22, 23 años que ellos se gradúan, ya se insertan en un ámbito laboral referido a la docencia. Entonces, no tienen mucho tiempo para avanzar en la edad e inician muy jóvenes la profesión, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las características para identificarlos? Bueno, está este punto de la edad, que es el que acabo de comentar, pero también hay otras características que algunas pueden ser cualidades de la persona y otras pueden ser áreas de oportunidad. Yo me refiero a ellas de esta manera y no como aspectos positivos y negativos, como identificadores del perfil del profesor principiante, ¿no? Por ejemplo, una cualidad, pues que son personas que dedican mucho tiempo a la planificación, dedican mucho tiempo al conocer, a aprender diferentes estrategias para trabajar con los alumnos o alumnas que les tocaron, ¿no? También son personas que se adaptan a diferentes contextos de una manera inmediata, por ejemplo, como no son, al no ser contratados de forma permanente por las instituciones, por su poca experiencia en la mayoría de los casos, pues ellos pueden trabajar en un preescolar en la tarde, en una primaria por la mañana o en un bachillerato los fines de semana. Entonces, son personas adaptativas en cuanto al contexto. Y ellos ya después van definiendo en qué nivel educativo se quedarían, ¿no? Otra cualidad que tienen es que son personas entusiastas, personas que también sacrifican, digamos, los aspectos de tiempo en su vida personal por esta dimensión de laboral, ¿no? Unas áreas de oportunidad que forman parte de sus características, pues los autores nos dicen que, sobre todo Carlos Marcelo, que son personas que suelen tomarse las opiniones muy en serio, las percepciones de la gente muy en serio, lo que provoca tal vez unos periodos de tristeza, puede provocar incluso ansiedad, inseguridad, estrés, ¿sí? También algo que es una característica, pero tiene que ver con el ámbito laboral, es que no les dan los mejores puestos ni los mejores grupos en las escuelas, les dan los grupos más complejos, más heterogéneos o con mayor problemática de aprendizaje, les asignan los grupos numerosos, por este tiempo que les requiere para poder trabajar con estos grupos, pues dedican poco tiempo a socializar con otras personas con más experiencia y se privan de ese aprendizaje de los profesores experienciados, ¿no? Entonces, sí forman sus características identitarias una oportunidad para mejorar, claro que sí, pero también tienen aquellas cualidades que los profesores con experiencia o los profesores en etapa jubilatoria, pues hemos ido rezagando. Que tienen la satisfacción de irse incorporando a la docencia, pero también los desafíos, ¿no?, que implica
para ellos la función y aparte, como dice, esas características que se agregan, ¿no? Como los grupos numerosos, las cuestiones más difíciles que de repente les son encomendadas. Pero hablando de años, algunos autores hablan de 3 años en la docencia, 4, 5. ¿Qué nos puede comentar de eso? Esto va a depender de las políticas públicas de inserción de los países y de las instituciones, ¿no? Te voy a poner, y más de las instituciones, por ejemplo, en la Universidad de Sonora, en la cual yo trabajo, que está en el noroeste de México, frontera con Arizona, en Estados Unidos, es una de las universidades más grandes de todo el país, pública. Pues los maestros tendrían que tener entre 5 y 6 años de antigüedad laboral para poder promoverse para alguna plaza fija, por ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos, los que estudiamos este perfil o este historial del desarrollo profesional docente, ¿verdad? Nosotros sabemos que el hecho de pertenecer o de fincarte ya como un maestro completo, indeterminado en una institución, te hace madurar de manera profesional, te hace desarrollar una identidad con la docencia, una identidad con la institución, pues sería lo más importante que tuvieran esas oportunidades de primera mano. Pero al no tenerlas, eso es parte de las primeras problemáticas que ellos enfrentan. Entonces, de 0 a 3 años, en lo general, es un profesor novel, principiante, neófito, porque de acuerdo con la literatura de cada país, se le llama diferente. No, doctora, neófito, ¿sí? Sí, o sea, con los chilenos, por ejemplo, neófito, principiante en México, novel en España, o sea, tienen diferentes nombres, practicante, porque también alguien que está haciendo sus prácticas también está frente a grupo y es ya un profesor. Entonces, de 0 a 3 años sería principiante, y después de 3 años a 7 años, 8 años, sería un profesor experto, y a partir del 9º año en adelante sería ya un profesor senior, ¿no? Y luego sería experto, doctora. ¿Experto cuándo dijo? Entre los 3 años, aproximadamente a los 7, 8 años de experiencia. Pero esto no debemos olvidar, estimada Claudia, que va a tener que ver con esta construcción de la identidad profesional que se tiene, y eso tiene que ver con las instituciones y las políticas públicas de inserción de los países, que entre más estabilidad laboral ellos tengan, más rápido va a pasar ese periodo de madurez, y entonces yo puedo decir que de 0 a 2 años podría ser nada más principiante. Se podría cortar. Y el resto de los años se podría cortar, o bien se podría prolongar. O sea, en aquellos países que tienen menor oportunidad, ¿sí?, de tener una plaza fija de docente, pues se pueden ir de 0 a 7 años como principiantes, porque todavía están lidiando con trabajo burocrático, el movimiento de los grupos, el no tener un nivel educativo determinado y que ha ido cambiando para lograr acabalar sus horas y sus ingresos económicos. Entonces eso va a postergar el periodo de desarrollo profesional que ellos están viviendo. Recordando que los docentes pasamos por este canal de trayectoria que se llama desarrollo profesional, ¿sí? El desarrollo profesional docente, y es por etapas, es estudiado por etapas, y nosotros tenemos características diferentes en cada una de esas etapas que vamos viviendo. No es la misma formar a un profesor principiante que a un profesor que ya metió los papeles para su jubilación en su institución. Piensan totalmente diferente, ven las problemáticas de otra manera. Doctora, ahorita me recuerda algunas definiciones, ¿no? Cuando hablan de competencias y el nivel inicial, que básico, avanzado, y hablan de años, ¿no? Algunos autores han dicho, no, es que 5 años para desarrollar una competencia, ¿no? Entonces, como que concuerda en cierto modo el tiempo también que tienes ejerciendo o realizando una función, ¿no? Aquí pues vivimos con el enfoque por competencias, entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahorita nos va a comentar, porque si se dice que son 5 años y necesitamos tiempo para practicar la docencia y lograr esos niveles avanzados, también qué podemos hacer desde los procesos de formación inicial, ¿no? Y ahorita que hablaba de problemas, perdón, doctora, ¿iba a decir algo? Sí, te iba a decir, también tiene que ver, por ejemplo, cuando hablo de política pública en educación, México tiene planes educativos, proyectos educativos sexenales, ¿no? Cada vez que nosotros enfrentamos a un nuevo gobierno, pues es muy posible que también cambie con eso el modelo educativo. Y México no son todos los países, o sea, de Iberoamérica que hacen esto, pero México sí. Entonces, también eso tiene que ver
con la madurez profesional y en esta etapa del desarrollo profesional docente que se tiene que considerar, porque en México un maestro de dos que tenga 12 años, 13 años en la docencia, pues ya ha vivido el cambio de dos modelos educativos diferentes dentro, desde las teorías de aprendizaje que lo cimentan, hasta la forma de planear la clase, impartir la clase, evaluar la clase, el perfil del estudiante esperado, el perfil de egreso, de ingreso, todo cambia. Entonces, eso a nosotros nos da otro nivel de expertise, Ay, el no, poder brincar de un modelo educativo a otro. Sin embargo, hay otros países. Sí, claro, hay otros países. Esto que te estoy comentando, Claudia, ha sido también un limitante en la inversión internacional en nuestro país. O sea, los organismos como la OCDE, como el Banco Mundial, que invierten pues en educación, también ellos se han replanteado el apoyo que le dan a países que tienen cambios sexenales o cada 4 años, porque apenas están en el diseño curricular cuando ya cambió. Entonces, la estructura. Entonces, eso lo escuchamos en las reuniones, ¿no? Oye, apenas me estoy aprendiendo y luego es como volver a reiniciar para los profesores. Imagínate nosotros que trabajamos en la formación de profesores noveles, que cuando se gradúan de las licenciaturas en educación para empezar a ejercer su profesión, resulta que el modelo educativo que había en escuelas públicas con las que tú lo formaste ya es otro. Entonces, necesitarías estar trabajando formación continua, planes de actualización, pero hay países en que son más prolongados los modelos educativos, entonces el maestro o la maestra principiante tiene oportunidad de conocer de fondo, ¿no? Y ser más analítico y más estudioso de ese modelo y de lo que a ese modelo le va a funcionar o no le va a funcionar, lo que se tendría que componer, digamos. Doctora, ya ha mencionado, ¿no?, algunos de los principales problemas, si los pudiéramos a lo mejor resaltar ahorita. ¿Cuáles son esos principales problemas a los que se enfrentan, ¿no?, los profesores noveles en su práctica docente y cómo los afrontan, ¿no? ¿Qué ha encontrado, qué ha investigado, qué nos puede compartir? Los principales problemas, ¿no? Y cómo los afrontan, ¿no?, en la profesión. Bueno, gracias, dentro de los principales problemas te voy a hablar. Estamos hablando del docente en Latinoamérica. Entonces, pienso yo que en Latinoamérica la mayor preocupación que hay de los formadores de docentes es que no existe programas consolidados de inserción y las universidades que son quienes forman a estos docentes tienen muy poca responsabilidad con la etapa de inserción. Ellos los egresan y a partir de ahí el estudiante o el egresado, el futuro maestro resuelve, ¿no? Entonces, al no haber en los países o al no tener un decreto, digamos, que hable de un programa consolidado de inserción a la docencia, donde se le acompañe, donde se le instruya, donde también haya una figura del mentor, o sea, de personas mentores, porque tú que trabajas, por ejemplo, con este perfil que es el profesor eficaz, sabemos que hay profesores que pudieran ser mentores de los principiantes y personas que por su experiencia, historia de vida académica, preferimos que no fueran mentores, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Entonces, no hay programas consolidados de mentorización. En el caso de Chile, por ejemplo, en Chile sí hay más experiencias en cuanto a tener un perfil con 5 indicadores cerrados para que un profesor sea mentor, y tendría que ser aquel profesor que ya está a punto de jubilarse y que no podemos permitir que abandone las aulas sin dejarles conocimiento, sabiduría y experiencia a aquellas personas que van entrando, ¿verdad? Entonces, sobre estos programas, pues en la mesa de discusión dicen, no, pues es que van a malaprender porque también hay muchos vicios en la docencia. Pues para eso hay una serie de indicadores que nosotros teníamos que seguir, ¿verdad? De quién pudiera ser un profesor mentor, alguien que tuviera buena evaluación por parte de sus estudiantes, que tuviera algún mérito académico, que fuera reconocido por ciertos criterios que cumpla, ¿verdad? Ajá, sí, claro, ciertos criterios que se establecerían de acuerdo a cada institución. Entonces, el primer problema que hay es que no hay un programa de inserción y cuando ellos egresan están buscando qué hacer y para dónde irse a buscar trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces tienen muy buenas políticas públicas a la mano,
para basificar, por ejemplo, su trabajo desde los primeros años de la etapa inicial y los desconocen, ¿no? Doctora, yo Entonces le te digo, escuchaba en alguna vez que decía, es que generalmente esos profesores noveles se hacen equipo, pero con otros profesores noveles, en lugar de buscar a los que tengan más experiencia, ¿no? bueno, También. nosotros estuvimos observando a más de 1,200 profesores eh, eh, en sus prácticas profesionales previo al egreso, ¿verdad? Y la parte comunicativa, esta parte de la socialización, la solían hacer en el campo real, porque ellos iban a contextos reales a practicar, con los mismos compañeros de su universidad, de la institución que los está enviando a practicar. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, dime el nombre de por lo menos 2 o 3 profesores de la escuela a la que fuiste a practicar, no, pues no sé, ¿no? Estrategias que ellos usan, no sé. ¿Cómo ellos te manifiestan que manejan la disciplina? No, pues no sabemos, porque solamente tienen lo que ellos alcanzaron a vivir, que por el mismo nerviosismo de ser principiantes, tal vez no lo aprendieron ni muy bien. Y yo les decía, bueno, parte de ir a una institución a practicar es relacionarte con tu entorno, desde la señora que vende la torta en la tiendita, ¿sí? Hasta el directivo, la persona que ayuda en la intendencia, la trabajadora social, la psicóloga, o sea, comunícate con el entorno, porque es todo eso un laboratorio de aprendizaje, es un momento de oportunidad. Doctora, me encanta su frase de la suela. ¿Cómo vas? Donde te acabas la suela, los zapatos. ¿En qué parte se tienen que acabar la suela, los zapatos, los profesores? Yo les decía, los programas, sí, hablando de los programas de mentorización, una frase pues que es la que tú haces alusión, yo digo, alguien que se acabe las medias suelas del zapato trabajando en una institución educativa, no lo podemos permitir que se vaya sin haberle aprendido algo, ¿no? Entonces, la experiencia es muy importante. Recordemos también que los profesores reciben diferentes oportunidades laborales cuando están en una institución. Empiezan en el aula, después son directivos, después tal vez se afilian al sindicato y son parte activa del sindicato. Entonces dejan las clases por un tiempo y cuando regresan al aula resulta que el modelo educativo ya cambió. Aparte estamos enfrente de otros estudiantes con otras características por ser una generación diferente. Eso también los convierte en noveles, ¿eh? Tú puedes decir, Claudia, que tienes 20 años trabajando en tu institución, pero de esos 20 años solamente 5 has sido frente a grupo. Cuando tú vuelvas al grupo vas a ser una profesora novel. Novel de nuevo, ok. Fíjese, eso da mucha claridad, es un ejemplo muy ilustrativo, doctora, eso que acaba de decir, ¿no? Que puedo estar dedicada a otras funciones y no porque esté en el ámbito educativo ya voy a tener esta experiencia, ¿no? La doctora María, ahorita decía, se encuentra en Hermosillo, Sonora, en la capital de Sonora, en México, para que se ubiquen. Yo estoy a 2 horas y media, ¿verdad, doctora? En Ciudad Obregón, Sí. Sonora, México también. También hablaba la doctora acerca de la docencia eficaz, por ahí lo mencionó el lado, también va a ser un tema que quizás más adelante lo vamos a incorporar y tiene que ver con esta línea, este movimiento de investigación de la enseñanza eficaz, que son todos aquellos rasgos, lo que ya mencionaba la doctora, características, acciones que realiza un docente que ayudan al estudiante a aprender y que están demostradas empíricamente que con ellos se obtienen variaciones en el aprendizaje, ¿no? Recordemos que el profesor pues es el segundo factor asociado, ¿no? A estas variaciones del aprendizaje. Doctora, ya para cerrar, ¿qué recomendaciones prácticas puede dar a los profesores noveles para tener éxito en su función docente? Ya nos mencionaba algunos y qué cambios pueden hacer las instituciones formadoras para la inserción de docentes principiantes. Nos quedan unos 2 minutos, doctora. Sería muy interesante que nos compartieras. Muy bien, de las sugerencias que puedo hacer, yo haría una triada, que sería la parte administrativa o el trabajo burocrático, ¿sí? La parte de inserción, pero esta parte laboral de cómo nosotros vamos a poder coincidir de manera armónica con otros colegas que no son tan nuevos en el lugar. Y esta parte anímica y personal que tiene que ver con cómo nos sentimos
en una institución. Eso es muy importante. Entonces, esta triada, o sea, este triángulo de digamos, variables, si les quieres llamar, o dimensiones, las debemos atender para no generar caos en estos primeros años. Okay. Eso dirigiéndome específicamente en este momento al futuro profesor, al profesor Nobel. En la dimensión administrativa, ¿sí? ¿Quién me contrata? Que me digan qué asignaturas voy a impartir, mi asignatura, en qué parte del plan de estudios se ubica, cuál es el modelo de la institución, cuáles son sus bases, cómo se fundamenta, si es una institución católica, si no lo es, si es una institución privada, si no lo es, qué características, cómo se da su funcionamiento, su organigrama, ¿sí? ¿Quiénes son las personas, yéndome ya a la parte laboral, comunicativa? ¿Quiénes son aquellas 2 o 3 personas con las que yo voy a construir mi red de apoyo, tanto en la parte administrativa como en la parte académica, ¿sí? Identificar a aquellos profesores y profesoras con experiencia que tengan la facilidad de integrar a nuevos perfiles, porque también hay quienes no están interesados en integrar nuevos perfiles, por la misma competencia que se da en las instituciones. Y en la parte emocional, yo siempre sigo en las rutas paralelas de Woodson, ¿no? Que dice, para tener un buen profesor o para ser un buen profesor no se debe de descuidar esta parte personal. Si tú creces a nivel profesional, los maestros somos muy enajenados con nuestra profesión, nos gusta seguir estudiando, apoyando a los estudiantes, trabajar a deshoras, somos muy entregadas, muy entregados, ¿sí? Y esto sucede con 3 profesiones, que es el sacerdocio, la medicina y la docencia, que están así sumamente inmersos en todo el yo de ser docente, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, ok, estás teniendo éxito, estudiaste una maestría, llevaste un curso, un diplomado, y a nivel personal, ¿cómo lo estás balanceando? Bueno, aprendiste a tocar un instrumento, a hablar otro idioma, dedicaste más tiempo a tu familia, visitaste amigos. Entonces, siempre desde un inicio, nosotros tenemos que formar al profesor principiante con la vida personal en paralelo. Wow. Sí, un profesor o profesora principiante que se siente en plenitud con la vida personal, definitivamente va a encontrar la satisfacción en la vida profesional. Si no, la va a culpar. Si no, la va a culpar. Por culpa de tanto trabajo, de las clases, de los grupos, no logró avanzar acá. Y eso tal vez no lo valoran ellos en los primeros años, pero cuando sean maestros con experiencia o en etapa de júbilo, van a comprender que no debían de haberse abandonado a sí mismos tanto, ¿no? Ay, no, qué belleza, doctora, dice, qué bárbaro, qué belleza, la felicidad docente. No, perfecto, es una gran recomendación. Doctora, no sé si quiere agregar algo más para ya ir cerrando. Sí, en la parte de la recomendación para las instituciones sería lograr integrar con aquellos profesores que manifiesten tener apertura, ¿no? Para formar nuevos docentes, y no solamente en los modelos educativos imperantes en las instituciones, sino también en la cuestión de manejo de grupo, atención de alumnos con aprendizaje lento, interculturalidad, interdisciplina, trabajo por academias, redes de investigación, sobre todo la parte investigativa, que los profesores principiantes se da de manera voluntaria en la mayoría de los casos, porque no les es abierta, no está abierta esa puerta hasta que ya están consolidados como planta docente, que diseñen este programa de mentorización y que le inviertan cierto número de horas al formar a estas personas que recién se integran. Ok, muy bien. Pues ahí está, en pocas palabras, como conocer, ¿verdad? También al profesor, las características que tienen sus profesores, la universidad, la institución, cualquier nivel, conocerlos. Lo dijiste bien, ya viste, profesores, dijiste, pues profesores, sí son soles. Sí, y a partir de ahí, de ese conocimiento, pues articular todo lo demás, todos los programas. Pues ahí claro está, sí. Doctora Mariel, pues agradecemos muchísimo la participación en esta primer secuencia de entrevistas. Usted inaugura y pues estamos gratamente, ¿verdad? Sorprendidos y conmovidos por eso y emocionados de compartirla a toda nuestra audiencia, a quienes invitamos a que, ¿verdad? Nos escriban por ahí sus comentarios sobre cómo se da esto en su país, en su institución. Los invitamos también a colaborar. Pues ahí está. Un abrazo, doctora. Esperamos vernos por aquí.
invitación. Esperamos verlos en futuros proyectos en nuestra red y a todos los que nos están viendo, pues gracias por ese espacio, esperamos que haya sido de utilidad. Estoy segura que sí, y sobre todo a aquellos que están tomando decisiones y a quienes pues se están identificando con estas características de los profesores noveles. Un abrazo, doctora Mariel, un abrazo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.